Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Siempre me ha sorprendido que toda esa bola de fantasmas y espíritus, como lo son las vírgenes de Guadalupe, de Lourdes, de Fátima y todas las demás, pues que son muchas y no las voy a mencionar todas, bueno, hasta el propio Jesucristo solo se le aparecen a personas que ya creen en ellos, a esa masa de crédulos que ya están convencidos de sus creencias. Y lo que me parece más curioso es que estos fantasmagóricos personajes nunca se le manifiestan a personas de otras religiones. Lo que se me hace un error en cuanto a la mercadotecnia. Digo, si el objetivo de esa familia mitológica es acarrearse más seguidores, la están embarrando y en grande. Luego tenemos por supuesto al jefe, ¿no? A ese dios al cual nadie le ha dado una forma física. Es decir, no se aparece si no es exactamente igual físicamente a la descripción de un hombre con barba y vestido con una túnica blanca, la misma que aparece en todas las estampitas. Otra curiosidad es el medio o el estado en el que estos personajes transmiten información. Dios siempre les habla cuando los receptores de estos mensajes sufren una especie de éxtasis, de sueños o de ensoñaciones. En los momentos en el que el afortunado creyente tiene esa intimidad en la oración. Pero este Dios, por ejemplo, no los llama al celular o se les aparece en cadena nacional en la televisión. Y nunca se le ha ocurrido enlazar todas las comunicaciones actuales, que son muchas, para transmitir su mensaje, para ser reconocido como el único y auténtico Dios, o simplemente en una demostración de sus superpoderes, abrir los cielos y manifestarse públicamente de manera notoria e indiscutible. Pero no, amigos religiosos, a los escépticos nunca se nos aparece ni él ni ninguna de las tan famosas vírgenes. ¿Por qué siempre hay que creer en lo que nos cuentan estos iluminados a los que supuestamente se les han aparecido ángeles, vírgenes o dioses? ¿Por qué Dios no muestra su magnificencia o los poderes mágicos que dicen que posee de una forma evidente y tangible a los ateos? Lo que más me da curiosidad no es la farsa, el comercio y los problemas mentales que pueden existir detrás de esta bola de videntes, mediums, iluminados, curas, monjas, religiosos en general y personas aparentemente normales que ven cosas paranormales. Lo que más me inquieta es el mensaje. Es decir, si tu abuelo muerto es capaz de mover un vaso, una silla o dar un portazo, yo les pregunto, ¿por qué si es capaz de mover sillas o lámparas, cerrar o abrir puertas, pues no es capaz de escribir una simple nota de su puño y letra donde diga claramente que es tu abuelo? Pero pasemos a lo que nos trajo aquí. Quiero aclarar que en este video no haré una descripción detallada de cada una de las apariciones de algunas vírgenes. Es solo un recuento de algunas de ellas para que nos fijemos en las similitudes, casi idénticas, que rodean a todas ellas. Así pues, en este video vamos a descubrir los grandes mensajes que son transmitidos a los simples mortales desde las apariciones marianas, y haremos esto con las apariciones que son las autorizadas por la Iglesia. Esto se va a poner muy divertido, ¿eh? Pero antes te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y te invito para que te integres a nuestro grupo de Facebook. En la descripción te dejo el enlace para que lo puedas hacer. Dicho lo anterior, a lo que venimos. La Virgen del Pilar se le aparece a Santiago Apóstol en el año 40 de la Era Común. Cabe mencionar que en ese año supuestamente todavía vivía la Virgen. En la noche del 2 de enero, Santiago se encontraba plácidamente rascándose la entrepierna junto al río Ebro, cuando de repente escuchó voces de ángeles que cantaban el Ave María. Y en ese momento vio, estupefacto, cómo se le aparecía la mismísima Virgen María, la Madre de Jesús. Ella estaba de pie sobre un pilar de mármol desde donde le hablaba. Y sí, adivinaron, por eso se le llama la Virgen del Pilar. ¿Pero qué creen? Hay otra versión que dice que Santiago le pide a la Virgen que lo ayude por estar preso en Granada y ésta manda una bandada de ángeles para liberarlo de manera sobrenatural. También se dice que le pidió al apóstol que le construyera una iglesia en ese lugar, con el altar en torno al pilar donde se apareció, y prometió, y cito textualmente esto: permaneceré en este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Que viva la Virgen, ¿verdad? Se vuelve una mujer emprendedora y empoderada y pone una especie de oficina desde donde, sin tener que cruzar medio mundo, puede atender las peticiones de la gente e interceder por ellas. Recordemos nuevamente que al momento de esta aparición ella todavía estaba viva, así que
que poner una oficina le evitaría el traslado hasta esas tierras. Punto para la Virgen. Esto sirvió de mucho. Si a la Virgen no se le hubiera ocurrido parecérsele a Santiago Apóstol, no existiría el Camino de Santiago, ni el comercio alrededor del mismo, ni el año jubilar, y por supuesto no habría ese río de dinero que se produce en ese lugar y que desemboca en el Vaticano. Esto que les voy a contar sucedió en México en 1531. Este es, a grandes rasgos, el relato oficial. Como prueba de su visita, la Virgen milagrosamente hizo que en aquel cerro estéril, y en el cual solo crecía hierba salvaje y algunos nopales, aparecieran de repente unas preciosas rosas de Castilla, y que su imagen quedara impregnada de forma milagrosa y permanente en la tilma de un humilde indio de nombre Juan Diego. El 9 de diciembre, este indígena va camino a Tlatelolco y pasa por el cerro del Tepeyac, y ahí se efectúa la primera aparición de la Virgen. El 10 de diciembre se verifica la segunda aparición. El obispo Fray Juan de Zumárraga le pide a Juan Diego una señal. El 11 de diciembre Juan Diego se queda en Tulpetlac, un poblado cercano a la capital, debido a la enfermedad de su tío de nombre Juan Bernardino. El 12 de diciembre Juan Diego corre a Tlatelolco a buscar un sacerdote para la confesión de su tío, pero la Virgen le sale al paso y le pide que corte rosas en la cima del cerro para llevárselas al obispo. Hacia el mediodía del mismo 12 de diciembre, Juan Diego llega ante Zumárraga y deja caer las flores, apareciendo en su tilma la imagen de la Virgen de Guadalupe. El 26 de diciembre, un danzante indígena es atravesado accidentalmente por una flecha y muere, pero al colocar su cadáver frente a la tilma, el indio resucita. Este se considera el primer milagro con la intercesión directa de la Virgen de Guadalupe. Miren, yo he revisado mucho de lo que se ha escrito sobre el tema, No digo que todo porque hay miles de estudios sobre esta aparición, y la verdad no he encontrado respuesta a estas dos preguntas. ¿Se curó o no se curó el tío de Juan Diego? ¿Qué pitos toca realmente en la historia el indio herido? ¿Y quién fue el que lo hirió con una flecha? La verdad es que un artista desconocido de la época de nombre Marcos Ipac de Aquino pintó con sus propias manitas la imagen que hoy se venera. La verdad es que los indígenas no eran considerados seres humanos y eran equiparados con bestias de carga. Hay registros de que los evangelizadores discutían sobre si los indígenas tenían alma o no. La verdad es que un indígena no podía solicitar que un padre fuera a darle la extrema unción a ningún otro indígena. La verdad es que el obispo Zumárraga ni siquiera se encontraba en la Nueva España al momento de las apariciones. La verdad es que todo esto es un invento para forzar la evangelización de los crédulos indígenas y sustituir a la diosa Tonantzin, a la que consideraban como una madre, por la que trajeron los españoles. Lo curioso es que todas estas vírgenes realizan su acto de aparición exactamente como las pintaron los artistas de la época propia de cada virgen. Supongo yo que para no confundir a sus seguidores. Debe ser muy grave confundir a una virgen con otra. Imagínense que están metidos en una bronca personal enorme, algo así como de vida o muerte, y le rezas a la Virgen del Socorro, pero en tu mente está la imagen de María Auxiliadora. Entonces, allá en donde ellas se encuentran, se comienzan a pelear para ver quién de las dos te ayuda. Se jalan de las greñas, se pican los ojos y alguno que otro orificio corpóreo. Y por andarse peleando, de plano se olvidan de ayudarte y clavas el pico. Ahora que pienso en esto, tal vez sea uno de los problemas de la nula eficacia de la oración. Lo que les falta en el cielo es tener una buena central telefónica, ¿no? O algún aparato computarizado más moderno que dirija cada petición a la Virgen solicitada. Pero pues mientras piensan en esto, vamos con otra más de nuestro catálogo de vírgenes aparecidas. La primera aparición de la Virgen a la jovencita Bernadette ocurrió, según cuenta la propia niña, el 14 de febrero de 1858, pero no fue la única aparición de esta señora. En un corto lapso de tiempo se le andaba apareciendo a esta niña cada rato. Casi podríamos decir que la Virgen se mudó a vivir a la gruta donde ocurrieron estos misteriosos hechos. Solo tengo que decirles que las apariciones fueron estas, miren. El 14 de febrero de 1858 fue la primera, como ya se los dije, ¿no? Otra fue el 19 de febrero, pero también el 20 y el 21, y el 23, aunque también se apareció el 24 y el 25. Después la Virgen descansó, porque dicen que eso de aparecerse pues cansa mucho y se te marcan las ojeras, y ya bien dormidita volvió a manifestarse el 27 y el 28 también de febrero. El 1 de marzo se volvió a aparecer, así como los días 2 y 3 y 4 de marzo. Este último día fue cuando le dijo a Bernadette que no iba a aparecerse en un rato pues porque tenía que lavar un montón de túnicas de su hijo Jesús, y eso le llevaría un tiempo porque su hijo seguía sangrando de las heridas y que se tarda mucho porque no tiene lavadora. Así que no fue sino hasta el 25 de marzo de 1858 que volvió para saludar a su ya comadre Bernadette, donde le dijo que quería que la llamaran la Inmaculada Concepción.
Por obvias razones, pues no entró en detalles de su revolcón con el palomo, ni cómo engañó a su ingenuo marido con ese cuento. Pero el día 7 de abril de ese mismo año volvió y su última visita fue el 16 de julio. Curiosamente, todas sus apariciones fueron en el mismo año. Lo que más me gusta de esta fantástica historia es la insistencia de la Virgen Aparecida en que le llamaran la Inmaculada Concepción. Según ella, pues eso no le había quedado muy claro a la gente. Y casi todas estas apariciones acaban en lo mismo. La susodicha Virgen exige que en ese mismo lugar se construya un templo. En este caso lo entiendo, ¿no? A nadie le gusta estar apareciéndose en una fría y húmeda gruta sin calefacción. Eso es muy malo para las reumas. Otra cuestión que hay que mencionar, no solo de esta Virgen, sino de todas las demás, es que siempre tienen un mensaje, algunos ocultos y develados poco a poco según convenga a sus intereses. Estos mensajes, si se fijan bien, son iguales a las respuestas que dan las participantes en cualquier certamen de belleza. Todas dicen que sí la paz del mundo, que se acabe el hambre, que se detengan las guerras y generalidades de ese tipo, nada relevante o medianamente importante. Si no me creen, veamos el siguiente ejemplo que es un clásico. Esta famosa Virgen se le aparece a unos humildes pastorcitos cuyos nombres son Lucía, Jacinta y Francisco el día 13 de mayo de 1917. Y no acababa de aparecerse cuando ya estaba mandando a estos tres infantes no a jugar, no a comer, no a estudiar, sino a la siempre productiva actividad de rezar el rosario. Y no solo ese día, los manda a rezar el rosario todos los días hasta que haya paz en el mundo y termine la guerra. En este caso, la Primera Guerra Mundial. Y como siempre pasa, una vez que la señora agarra a alguien para aparecérsele, lo hace muchas veces, En este caso le pide a los niños, aparte de la rezada del rosario, que hicieran muchos sacrificios para la conversión de los pecadores. Pero no les dijo su nombre hasta el día 13 de octubre, cuando se autoproclamó como la Señora del Rosario. Me imagino que por esa manía de mandar a rezarlo. Además les ordenó a los niños que ella quería establecer en el mundo la devoción a su corazón inmaculado. Fue cuando realizó uno de los milagros más controvertidos de cuantos conozco. Esta señora se puso a jugar con los astros y planetas y en una de esas se le ocurrió que sería buena idea agarrar al sol de balón y ponerse a jugar con él. Lo puso a girar y a lanzar rayos de luz de diferentes colores. Esto no solo lo presenciaron los niños, sino que supuestamente lo vieron más de 70,000 personas que se habían juntado por pedido de los niños. Esto hizo obviamente que la señora se volviera más famosa que Shakira y ya con la fama que había obtenido en todo el mundo se puso a hacer milagros como si estuvieran en oferta. Cuentan que fueron miles los milagros realizados por esta incansable y milagrosa Virgen. Para no variar y perder la costumbre, la Aparecida pide que se le construya una iglesia en el mismo sitio de sus apariciones, además de que exige que se haga mucha publicidad de los milagros y que le envíen un porcentaje de las ganancias. Buscando en internet he encontrado muchas páginas en donde cuentan que a esta Virgen en particular se le atribuye la misteriosa transmisión de un secreto que se ha ido develando poco a poco. No así de golpe, Digo, a lo mejor no quiere que la información de ese secreto sea de sopetón, y nos vayamos a infartar. Una de las misteriosas partes develadas de este secreto es la alianza con Rusia en la Primera Guerra Mundial para convertirla al cristianismo. La Iglesia Católica interpretó el mundialmente conocido secreto de Fátima como una visión profética de la reconversión de Rusia al cristianismo. Curiosamente, en el mismo año de las apariciones, tuvo lugar la Revolución de Octubre o Revolución Bolchevique, segunda fase de la Revolución Rusa de 1917, que conduciría en 1822 al nacimiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con un sistema político de un único partido, dominado por el Partido Comunista hasta 1990, pero que jamás prohibió ninguna religión. Del mismo modo, el tercer mensaje del secreto de Fátima se ha interpretado como una profecía de lo que le pasó a Juan Pablo II, que con toda y su amistad con este Dios invisible, le metieron plomo en el cuerpo mientras viajaba en su lujoso papamóvil rodeado de guaruras, y que ocurrió el 13 de mayo de 1981. Curiosamente, en el 64 aniversario de la primera aparición de esta Virgen, que pudo predecir esto, pero no pudo evitarlo. Fátima es, sin duda alguna, la más profética de las apariciones de la Virgen. La primera y segunda parte del secreto se refieren sobre todo a la aterradora visión del infierno, la devoción al corazón inmaculado de María, la Segunda Guerra Mundial y la previsión de los daños del comunismo ruso
religioso en el mundo, por su rompimiento con la fe cristiana y su adhesión al totalitarismo comunista. Si están interesados en este tema, en internet hay infinidad de páginas que hablan sobre esta profética visita de la mamá de Dios. Lo curioso y que salta luego, es que en 1917, año de estas supuestas apariciones, ya llevaban 3 años de guerra mundial. Y así como que mucha prisa no tenía la señora Aparecida, porque 73 años después, sí, oyeron bien, 73 años después, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se cristianizaría, así entre comillas, y la profecía de la muerte del Papa quedó solo en un intento fallido. En fin, ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo realmente pienso en que eso de interpretar abre una gran puerta a lo que sea que se les ocurra. ¿Y a poco no creen en el milagro del movimiento del sol que presenciaron 70,000 creyentes? No, pues no me crean a mí. Aquí les presento lo que nos dice al respecto el profesor August Misen, del Instituto de Física de la Universidad Católica de Lovaina. Y quiero recalcar que él es profesor de una universidad católica. Este catedrático declaró que los milagros del sol moviéndose no pueden ser tomados en serio y que las observaciones descritas fueron solamente los efectos ópticos causados por andar mirando al sol fijamente por demasiado tiempo. Misen sostiene que las imágenes que se generan en la retina tras mirar al sol por breves periodos de tiempo son la causa más probable de los efectos observados. También afirmó que los cambios de color reportados por los testigos fueron causados muy probablemente por la saturación de las células fotosensibles de la retina. Misen indica que los milagros del sol han sido descritos en muchos lugares donde peregrinos religiosos habían sido motivados a andar mirando fijamente al sol, a ojo pelón, ¿no? O sea, sin ninguna protección. A este respecto, podemos citar las apariciones en Herolbach, en Alemania, en 1949, y que es un ejemplo clásico de lo que se vio en Fátima, donde observaciones similares fueron presenciadas por más de 10,000 personas. También se han aportado posibles explicaciones psicológicas y neurológicas a estas apariciones. En 1933, y en una pequeña población de Bélgica llamada Vanneau, a la Virgen se le ocurre presentarse de la misma forma a una niña humilde llamada Mariette, quien reportó que la mismísima Madre de Dios se le había aparecido a ella no 1, ni 2, ni mucho menos 3, sino 8 veces seguidas entre el 15 de enero y el 2 de marzo del mismo año. Mariette, al ver a esta señora, le pregunta, ¿quién es ella, no? A lo que la Virgen responde que es la madre de los pobres. La niña le pregunta por qué le había dicho que la fuente donde se apareció estaba reservada para su servicio. La Virgen le dijo que esa agua era para curar a los enfermos de todas las naciones, así de plano, incluyendo musulmanes, me imagino. El 21 de enero de 1933, la Virgen le pide que se le construya, ¿qué creen? Sí, adivinaron. Una capilla, y bendiciendo a Mariette le dice que rezará por ella y sin más se va. Mariette pensaba que ya no vería a la señora, pero estaba equivocada. Algo en su interior le decía que la volvería a ver, y así fue. El 11 de febrero la señora se le vuelve a aparecer para comunicarle que ha regresado para aliviar el sufrimiento del mundo y para que Mariette le regrese unos toppers que se le habían olvidado. Y terminó diciendo esto: Cree en mí, en mi ayuda y mi poder, y yo creeré en ustedes. La última aparición, que fue el día 2 de marzo, casi se suspende porque cayó un aguacerazo mientras María rezaba en el jardín. Pero de repente la lluvia se detiene, se abre el cielo y se puede ver el firmamento. En ese instante aparece espectacularmente la tal María, pero ahora con el rostro serio, como la que pone tu papá cuando se entera que le andas dando al pastito vacilador y no le invitas. Y la Virgen le grita: Soy la madre del Salvador, la madre de Dios. Oren mucho. Y ya me voy porque dejé unos frijoles en la olla. Lo que más me gusta de esta historia es que ella se autoproclama como la Virgen de los pobres y no de los ricos. Sí, ya sé que Jesús traía una bronca tremenda en contra de la gente de billete, que andaba por ahí diciendo y exigiendo que sus borregos dejaran todas sus posesiones como un requisito indispensable para poderlo seguir. Pero yo creo que sería un mejor negocio y más interesante adoctrinar un poco más a los cultos, ¿no? A los escépticos, pero sobre todo a los ricos. Los ricos que con su dinero podrían arreglar miles de cosas. Desde el hambre en el mundo hasta los problemas de salud, del agua, de volver fértiles las tierras áridas y generar trabajo y bienestar para todo el mundo. También la Virgen se pasa de ridícula porque en vez de arreglar ella misma todas esas cosas o pedirle a alguno de sus hijos, ya sea Dios, Jesús o la paloma que embaraza para que resuelvan estas cosas, lo que hace esta tarada es exigir que la gente rece.
Además de las 40 apariciones marianas reconocidas por la Iglesia, existen otras miles llamadas apariciones privadas. Digamos que estas son en las cuales la Virgen se le aparece a algún despistado, pero que no deja un mensaje para todo el mundo, sino nada más para el tipo al que se le aparece. Es un mensaje íntimo, personal y sin testigos. También me gustaría añadir que las advocaciones marianas me encantan. Es decir, los nombres que le dan a cada virgen dependiendo de su aparición me parecen muy creativos y geniales, Porque les pregunto, amigos religiosos, sí saben que todas ellas son la misma Virgen María, ¿verdad? Ya lo de entender a la Trinidad es más difícil, ¿verdad? Digo, un tipo que es al mismo tiempo su papá y su hijo, pero también es el palomo que embarazó a una jovencita para tenerse a él mismo. Eso ya es para profesionales, Pero esto de la multipersonalidad de la Virgen, pues eso ya es para recibir un tratamiento psiquiátrico de urgencia. Que la Virgen de esto, que la Virgen del otro, que si del Socorro, que la Auxiliadora, que la del Pilar, que la de la Concepción, que la Inmaculada, que la de la Medalla Milagrosa, de la Candelaria, de la Rosa Mística, de la Poporocha Ensangrentada, que la Santa Virgen del Pispiote Volador. Una Virgen para todos. Así pues, y sabiendo que Dios y su mamacita linda están en todos los lados donde estamos nosotros, a ellos les pediría desde aquí un gran favor, que tuvieran la delicadeza, la educación y la amabilidad de publicar en sus redes sociales, si las tienen, algo que realmente valga la pena, que sea relevante y que de veras nos ayude a nosotros los seres humanos. Nada de mandarnos a rezar el rosario, ni a decirnos vagamente que busquemos la paz del mundo y que no haya hambre. Nada de esas idioteces. Díganos, por ejemplo, cuándo y dónde algún musulmán enloquecido se va a hacer detonar. Que les avisen a los padres de los hijos que son abusados sexualmente por sus propios sacerdotes cuándo ocurrirá este despreciable acto, para que lo podamos evitar. Que les avisen a esas mujeres de no casarse con esos que parecen un pan de dulce, pero que en realidad son unos misóginos golpeadores psicópatas. O que de plano esterilicen a esos tipos que únicamente se reproducen para tener a alguien a quien golpear y maltratar. O que eliminen del catálogo de sus regalitos a la humanidad, al cáncer, al síndrome Down y cualquier enfermedad. Que les aparezcan milagrosamente los miembros amputados a esos millones de seres humanos que viven sin piernas o sin brazos. Eso es lo que deberían hacer esas vírgenes en lugar de hablar solo tarugadas y entregar secretos. Bueno, pues creo que ya llegamos al final. Ahora sí, podéis ir en paz. Este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.